¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de EMAE, Estudio Martán y Coronado, abogados economistas? En esta oportunidad de conversaciones jurídicas vamos a hacer un pequeño repaso del derecho penal. Muy bien. En estas sesiones de repaso vamos a ver algunas cosas básicas. En este caso, la parte inicial, cómo comienza un proceso penal. Entonces vamos a comentar cómo comienza un proceso penal. ¿Cómo comienza? ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos recordar es que los procesos penales tienen una particularidad. Debe haber una conducta, ¿no? Entonces, vamos a poner como el punto 1 una conducta. Y generalmente, pero no es siempre así, pero generalmente es una acción o también llamado una comisión. Es una conducta, acción o comisión. Lo interesante de esto es que esta conducta se va a exteriorizar, por supuesto, es una forma de exteriorización de la voluntad, y al exteriorizarse va a llegar a algún bien jurídico protegido por el derecho penal. En otras palabras, va a haber un daño. Va a haber un daño y no es cualquier daño, es un daño a un bien jurídico. Bien jurídico tutelado, bien jurídico protegido, bien jurídico, ¿no? Hay una precisión ahí, pero bueno, se puede omitir por el momento para hacerlo sencillo. Entonces, la idea central de esto es que tenemos una conducta comisiva o una acción, ¿no? Va a generar un daño a un bien jurídico, y este bien jurídico dañado, va a haber una persona que se sienta afectada, o también puede ser el propio Estado, dependiendo un poco del tipo de delito. Entonces, estas dos partes iniciales del proceso penal deben ser cuidadosamente observadas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto de acá tiene que ser, vamos a decirlo así, visible. Tiene que ser visible, perceptible por los sentidos, observable, también le dicen, observable, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a una calificación. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a generar una calificación. ¿Quién va a hacer esta calificación? Ahí se abre el debate. Va a ser la policía, preliminarmente o preventivamente, y obviamente la fiscalía o el fiscal. Ellos son los encargados de generar esta evaluación, esta calificación de lo que ha ocurrido, de esta conducta y de este daño. Ahí comienza el derecho penal. ¿Correcto? Entonces, cuando estemos en una situación normal, nosotros podemos cometer alguna conducta, ¿no? Y podríamos generar un daño menor, ¿no? Entonces, solamente cuando ocurre un daño a un bien jurídico, y aquí sí lo pongo, ¿no? Protegido por el derecho penal. Muy bien. Entonces, esto debe quedar muy claro, porque puede ser que dañemos bienes jurídicos o derechos, en este caso, pero que no son parte del derecho penal, que no están incluidos en el derecho penal, ¿no? Hay muchos bienes jurídicos protegidos por el derecho penal, pero podría haber alguno que no esté protegido, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que es el cumplimiento contractual en sí mismo no está protegido por el derecho penal. El derecho penal no protege el cumplimiento contractual. Hay un principio en derecho civil que los contratos deben cumplirse, ¿no? Pacta sunt servanda, pero la consecuencia de no cumplir un contrato, en principio, no tiene una relevancia penal. ¿Correcto? Obviamente no debemos confundir esto con los casos especiales de estafa contractual, apropiación ilícita a través de un contrato, o algún tipo de
cohecho, ¿no? En el cual está involucrado un contrato, que ya sí son cosas más complejas. Pero el simple hecho de pactar un contrato y no cumplirlo no es protegido por el hecho penal. Entonces, no es la persona que ha sufrido el incumplimiento, no es un sujeto dañado por el derecho penal, y obviamente aquella persona que incumple el contrato no es un actor de esto. Y aquí entra un concepto muy importante en lenguaje penal, que es el siguiente, que es que la persona que hizo la conducta, le vamos a llamar sujeto activo. Activo. Y a la persona que sufre el daño, le vamos a llamar sujeto pasivo. Muy bien. Entonces tenemos conducta, tenemos daño, tenemos sujeto pasivo, tenemos sujeto activo. Obviamente tenemos el bien jurídico protegido, que ya lo dijimos, ¿no es cierto? Y entonces, ahora viene la parte para lo cual corresponde esta calificación que he mencionado acá, ¿no? Entonces, acá hay una calificación. No sé si esto lo... Ahí está, lo puedo mover un poco por acá. Ya. Hay una calificación. Esta calificación, como hemos dicho, corresponde a la policía, al fiscal. Van a analizar al sujeto pasivo, con qué es lo que se le ha dañado, qué ha tenido, qué ha sufrido. Van a ver al sujeto activo, si lo tienen a la mano, qué cosa ha hecho, con qué armas tenía a la mano, si tiene tiene la prueba del delito, tiene alguna arma con la cual cometió el delito, o algún documento con el cual cometió su estafa, o lo que fuere. Van a analizar a cada uno de los sujetos y el bien jurídico. Van a analizar estas tres cosas, ¿sí? Lo van a analizar. Y luego de analizarlo no lo van a hacer por gusto, digamos, sino que lo que van a hacer es esta famosa calificación. Y desde el punto de vista concreto, vamos a decir que esta calificación lo que básicamente busca es la adecuación, ¿no es cierto?, de los hechos, ¿no?, a un tipo penal. ¿Vale? Va a ser una adecuación de los hechos a un tipo penal. ¿Cuáles son los hechos? Por si acaso, para que quede súper claro, los hechos son, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? Acá lo voy a poner. La conducta, ¿no?, y el daño. Esos son los dos hechos, ¿no? La conducta y el daño. Si quieren pongo 1 y 2 para que quede más claro. La conducta y el daño son los hechos. Puede haber un poco de hechos complementarios, es cierto, pero básicamente es eso, la conducta y el daño. Entonces, esa combinación de conducta y daño, acuérdense, para toda la vida, va a ayudarnos a calificar el tipo penal. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Entonces, la idea central de este tema de la calificación es encontrar la tipicidad. Nosotros queremos encontrar un concepto que se llama la tipicidad. Nuestro objetivo es la tipicidad. Es decir, la conducta y el daño generado, ¿no? Bueno, sobre todo la conducta, ¿no? Ahorita vamos a entrar por qué detalles sobre la conducta. Es típica. ¿Y qué es eso de típico, ¿no? Esto es obviamente una sesión muy básica de derecho penal, pero igual quiero recalcar esta idea. ¿Qué cosa que quiere decir típico? No es una palabra muy común que se use en el día a día, ¿no? Típico. ¿Qué cosa es típico? Típico quiere decir igual o parecido o correspondiente, ¿no? Que corresponde, vamos a ponerlo así mejor, que corresponde a un delito previsto
en el Código Penal. Eso quiere decir una conducta típica, una conducta que corresponde a un delito previsto en el Código Penal, o sea, que está prevista en el Código Penal. El Código Penal dice, esta conducta, si esta persona hace algo, entonces va presa, ¿no? Básicamente. Quiero saber si corresponde, si se adecua, si calza, ¿no? Hay varios verbos, ¿no? Pero básicamente es la idea. Entonces aquí pueden pasar dos cosas muy importantes, ¿no? Ya hay una calificación y entonces esta calificación hay una decisión, o decisión, vamos a decirle, eh, preliminar. Aunque la palabra preliminar no debería ser la correcta porque da a entender otras cositas, pero hay una decisión preliminar. ¿Cuál es la decisión preliminar? Es eh, opción 1, si corresponde. Opción 2, no corresponde. Recuerden, esto es a nivel de policía y fiscalía. No estamos todavía en el proceso penal como tal, sino recién en fiscalía. Entonces, si esto corresponde, ahí recién vamos a comenzar las investigaciones. De investigar, ¿no? Y si no corresponde, podremos investigar, pero no tendría mayor sentido, sería no investigar, sino libertad automática, ¿no? Libertad, acá no pasó nada. Libertad o archivo, ¿no? Hay varias opciones ahí formales. O sea, simplemente se deja, no se investiga, no investiga. Muy bien. ¿Por qué pasa esto, esta decisión? Oficialmente lo que nosotros sabemos es que debe encontrarse en esta búsqueda de información que dijimos, ¿no? En esta búsqueda de información que dijimos. Entonces, ¿cómo sabemos que hay que investigar más, ¿no? Supuestamente al momento de haber detenido a la persona o al momento de haber acudido justo después de los hechos, ¿no? Hemos encontrado cierta información. ¿Se acuerdan que les hablaba de que hay información observable, ¿no es cierto? Entonces, hemos encontrado cierta información y esa información debemos nosotros transmitirla, debemos recuperarla de una manera sencilla tal vez, pero debemos hacerlo, ¿no? Debemos capturar esta información. Vamos a ponerlo por aquí. Debemos capturar esta información porque esta información se puede constituir como una prueba. Información que prueba. Pero obviamente, vamos a decirlo como debe ser primero, indicios que posteriormente se van a considerar prueba. Entonces, estos indicios son preliminares, son iniciales, son básicos. Pero si esos indicios me permiten decidir que voy a investigar, entonces procede, ¿no? Si es suficiente, por ejemplo, encuentro a esta persona ensangrentada, la encuentro con una herida de bala, o encuentro que hay una persona que se ha metido al departamento, o encuentro un accidente, una persona en el piso, un carro al costado, encuentro diversos escenarios fuertes a nivel penal, entonces encuentro información básica y con eso digo, creo que hay que investigar más, hay que tomar testigos, hay que hacer una prueba pericial, hay que analizar el vehículo y diversas cosas que se irán diciendo a lo largo de estas explicaciones, ¿no? De estos repasos. Entonces, esta decisión es básica, es esencial para que saber si va a iniciarse este proceso penal. Ahora, el proceso penal, una vez que inicie, ya tiene todo un ordenamiento, vemos el Código Procesal Penal, hay toda una lógica, todos unos pasos, unos derechos que hay que proteger, etc. Pero este es el punto inicial. Entonces, en la medida de que la policía y fiscalía, cuando inmediatamente llegan después de los hechos, o durante los hechos, si es que es algo que justo hay un policía cerca, se va a evaluar esta información básica y se va a decidir si se detiene a la persona y se comienza a investigar o se investiga sin haberla detenido, etc. Hay muchas combinaciones posibles.
Pero esto, como conclusión, quiero decir que esta calificación es una calificación muy rápida y a veces es tan rápida que no puede saltarse algunos pasos, ¿no? Entonces, este tema de la tipicidad, como ustedes recordarán en sus, cursos de penal, se encuentra en la parte especial del Código Penal, ¿no? Todo lo que es los tipos penales, ¿no? Se encuentran en la parte especial del Código Penal, mientras que los principios y los derechos, sobre todo las causas de justificación, por ejemplo, del artículo 20 o entre diversas cosas, se encuentran en la parte general. Entonces, si yo soy muy estricto en cuanto a la parte especial, porque en principio debo ser un poco más pragmático si quiero calificar el delito, pues debo ir directamente a la parte especial, buscar el delito que se le parece, que parezca a los hechos que he visto y ver si encaja, si cuadra, ¿no? Entonces, hago un análisis muy, muy, muy especial de los hechos. Sin embargo, en la parte del derecho penal, parte general, la parte general del código, también nos habla de mucha información que sobre todo podría ayudarnos a calificar, uno, y podría ayudarnos a decir que mejor no corresponde la investigación, ¿sí? Un poco esta es la idea central. Entonces, si la calificación es muy especialísima, si quieren, y no generalísima, o sea, que acude a la parte general, podríamos tener situaciones, y de hecho lo tenemos, situaciones en que se considera, fiscalía o policía consideran que corresponde a una investigación, cuando en realidad no correspondía porque la parte general claramente tenía previsto atenuaciones, exenciones de responsabilidad respectivas, entre otras cosas. ¿Ya? Pero lamentablemente esta calificación, repito, es tan rápida que no vamos a decir, se alcanza el tiempo, pero no hay un tiempo específico adicional para dedicarse a este análisis complementario de parte general, ¿no? Que podría ayudar a que no se persigan delitos innecesariamente, ¿no? Y dedicarnos más que todo a los delitos que sí pueden ser más obvios o más graves, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias.